Hola amigos, Dios desea que te acerques a Él y que aprendas mucho más sobre sus enseñanzas. Ellas te van a convertir en un mejor cristiano o cristiana y también en una mejor persona. Te invito a que solicites el curso La Biblia Habla, donde podrás estudiar temas como la esperanza ante la muerte, una sociedad con Dios o una vida santa feliz, entre otras y hermosas temáticas. Junto al pastor Joel Sandoval, les invitamos a disfrutar lo que Dios nos tiene preparado para hoy. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Entra en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles nuevamente para poder compartir tiempo de paz. Vamos a abrir la palabra de Dios, queremos compartir aquel mensaje que Dios tiene preparado a través de toda esta serie temática que hemos estado estudiando aquí en Tiempo de Paz acerca del santuario. El plan de salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es decir, desde la creación hasta nuestros propios días, de qué forma podemos extraer aquellas enseñanzas prácticas para nuestra vida, para tomar aquellas decisiones de salvación a través de la Biblia, a través del estudio del santuario. Por lo tanto, te invito a que puedas tener tu Biblia a mano y comenzar junto este tiempo de paz, invocando la presencia de Dios a través de una oración. Querido Padre, buen Dios, en esta hora te damos gracias y pedimos, rogamos tu presencia, que el Espíritu Santo pueda estar con nuestros amigos para poder comprender, aceptar y poner en práctica aquellos mensajes que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Durante estos últimos capítulos hemos estado compartiendo aquellas ofrendas que eran muy significativas para el santuario terrenal, para el santuario del Antiguo Testamento y que fueron extendiéndose incluso para el templo, tanto de Salomón, el templo de Zorobabel, el templo de Herodes en los tiempos de Jesús, hasta esto tuvo validez o al menos una funcionalidad hasta el año 70 cuando fue destruido, 70 después de Cristo, hasta cuando fue destruido el templo de Herodes en manos de los romanos. Pero sabemos que todos estos sacrificios estaban apuntando a Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando Cristo Jesús vino y murió en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos, ya no era necesario la práctica de estos sacrificios. No obstante, la iglesia cristiana en el primer siglo, algunas, especialmente los cristianos judíos, continuaban con estas prácticas porque fue un periodo de transición en donde ellos debían comprender, no solo aceptar a Cristo Jesús como el Mesías, sino también aceptarlos como el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, por eso se extendió estas prácticas hasta el año 70, pero desde la crucifixión hasta el año 70 carecían de alguna validez o significado teológico y religioso, porque ahora todo ya se estaba cumpliendo en Cristo Jesús. Pues bien, vamos a revisar uno de los sacrificios. Ya hemos hablado de aquel que era importante, la base de todo el sacrificio del sistema del santuario eran los holocaustos. Después del holocausto venía una ofrenda muy importante y que tiene un significado que tenemos que esclarecerlo, tenemos que tocar esta temática para después, en los próximos capítulos, empezar a extraer aquellos significados para el ministerio de Cristo Jesús en el día de hoy, o desde su ascensión hasta nuestros días y que se prolonga hasta la venida de Cristo. El sistema continuo, el sacrificio de la mañana y de la tarde, es aquel sacrificio que era llamado el Talmid en su nomenclatura o su palabra hebrea. El Talmid era aquel sacrificio que
todos los días se debía realizar en el santuario, en la mañana y en la tarde. Era un holocausto quemado para Dios. El holocausto era un animal que era completamente quemado y la sangre era oficiada en el altar. Esta ofrenda tenía también la imposición de las manos. Por lo tanto, había una transferencia de los pecados del pueblo. Vamos a ir viendo algunas características propias. Como ustedes se dan cuenta, algunas características para los holocaustos, el continuo o el sacrificio diario, para la ofrenda del pecado, para las ofrendas de paz. Hay un patrón o un común denominador, por ejemplo, que es el ofrendante llegaba a la puerta del tabernáculo, ofrecía allí la ofrenda imponiendo sus manos para transferir los pecados. Ahora, la sangre era puesta en un lavatorio y era llevada para ser ministrada en algunas ofrendas solamente en el altar. En otras ofrendas, la sangre era llevada delante del velo, era puesta incluso en el altar del incienso, alrededor, era asperjada dentro del velo que hacía división entre el lugar santísimo y el lugar santo. Vemos que hay ofrendas que tienen un común denominador y otras que se destacan o se diferencian las unas de las otras. Cada una de ellas tenía un significado para el ofrendante y también apuntaban para algún aspecto del ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial. Bueno, después de imponer las manos, entonces el ofrendante debía matar al animal y este animal debía ser de 1 año, debía ser un animal macho de 1 año y sin defecto. La manipulación del animal y de la sangre, por supuesto, como en todas las ofrendas, era realizada por el sacerdote. La sangre entonces era esparcida por el altar del sacrificio y como era un holocausto, eran trozados en pedazos y los pedazos eran puestos en orden en el altar del sacrificio para ser completamente quemados. Esta ofrenda por lo general era acompañada de las oblaciones. La palabra oblación, como ya mencionamos que el continuo o la ofrenda de la mañana y de la tarde se llamaba el talmid, son frases o palabras que es importante mencionarlas porque después tienen su aplicación y su conexión con el ministerio de Jesús. Esta vez era acompañado muchas veces la ofrenda del continuo con una minchaj. La palabra minchaj o la palabra oblación significa una ofrenda de gratitud o de reconocimiento de que se depende de Dios, de que estamos reconociendo que Él sustenta nuestra vida. ¿Por qué? Porque esta minchaj, esta oblación era hecha de harina mezclada con aceite y con algunas libaciones que eran algunos líquidos que se ofrecían también en el altar de Dios. Por lo tanto, la ofrenda del continuo estaba representando una alimentación completa. Cuando nosotros recordamos que la intencionalidad de las ofrendas que Dios quería para que el pueblo llevase al tabernáculo era prácticamente el compartir alimento, el poder estar junto a Dios, relacionándome con Él, compartiendo esta merienda o esta vianda que es llevada al tabernáculo para que sea consumida en el fuego y de esa manera poder ser digerida, entre comillas, por Dios a través de ese humo que ascendía hasta Dios. Más adelante vamos a ver un tipo de ofrenda, incluso que literalmente era comida por el sacerdote, por Dios y también por el pueblo o por el ofrendante junto a su familia. Es la expresión máxima, vamos a ver, no quiero mencionar el nombre de esa ofrenda aún para no confundirnos, pero ese tipo de ofrenda era el claro ejemplo del significado esencial que era entregar o compartir un alimento. Volviendo al continuo, entonces era un holocausto, un animal trozado llevado al altar del sacrificio, pero acompañado con otro tipo de ofrenda como la harina mezclada con aceite, las oblaciones. Y esto hacía un conjunto como si fuera una alimentación completa, una representación de una entrega completa hacia Dios. Era el más importante de los holocaustos, o al menos era la base de los sacrificios.
Todos los otros sacrificios eran realizados en adición al sacrificio de la mañana y de la tarde. Podríamos entonces decir que era una de las principales ofrendas del sistema del santuario terrenal. A grandes rasgos podemos entonces decir que esto era el continuo sacrificio. Aquellos animales, holocaustos, por lo general corderos, pero podrían también ser otros tipos de animal, eran aquellos que se presentaban en la mañana y en la tarde en el santuario terrenal. ¿Qué significa ahora esta ofrenda? ¿Cuáles son las aplicaciones que nosotros encontramos a qué estaban apuntando? ¿Cuál era el simbolismo? Pues bien, obviamente todo sacrificio apuntaba a la cruz. Ese es el significado primario o la función primaria de los sacrificios. Apuntar hacia la cruz, ese altar del sacrificio en donde el Cordero de Dios fue sacrificado por ti, por mí, por nuestros pecados. Ahora, como era un holocausto el continuo, entonces debía ser completamente consumido. Y está apuntando cuando Cristo fue consumido completamente por nosotros en la cruz. Ya fue mencionado, o cuando hablamos del aspecto del holocausto, es completamente una entrega, completamente consumido. Por lo tanto, vemos que el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, fue sacrificado en la cruz. No fue 100% hombre y la divinidad se retiró de la cruz. El Hijo de Dios fue el que padeció por nosotros en ese sacrificio en el Monte Calvario. Otro de los aspectos importantes es aquello que aparece en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Cuando el primo de Jesús, Juan el Bautista, cuando éste venía al río Jordán, está esta declaración que todos conocemos y dice que al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». La pregunta es, ¿a qué tipo de cordero, a qué tipo de ofrenda se estaba refiriendo Juan el Bautista? Jesús estaba representado, si bien por todos los sacrificios del santuario, la forma, incluso la hora de Cristo Jesús en la cual murió, refleja que se estaba haciendo alusión al sacrificio continuo, a un holocausto. El libro de Isaías, el capítulo 53, versículos 5 y 7, señala lo siguiente: «El siervo del Señor que iría a sufrir por nuestros pecados sería como un cordero que es llevado al matadero». Nuevamente, la figura del cordero siendo sacrificado. Ser el Cordero de Dios significa que Jesús es el sacrificio básico, como diciendo: aquí está aquel que cumple el papel de todo el sistema del sacrificio del santuario. El resto de los sacrificios del santuario estaban todos ligados al continuo. Por lo tanto, el continuo está reflejando que Cristo Jesús es la base, su sacrificio es la base para el plan de salvación, para posteriormente su ministerio de intercesión y de mediación. Pues bien, el sacrificio, cuando volvemos al sacrificio continuo para ver algunos significados, vimos las aplicaciones en Cristo Jesús. Ahora, los significados son los siguientes. El sacrificio diario no identificaba a un pecador en específico. Para eso existía la ofrenda o el pecado por los pecados y por la culpa. Incluso había uno por los delitos, porque la ofrenda de los pecados eran pecados involuntarios, más los delitos eran aquellas cosas voluntarias o conscientes que se hacían contra Dios. Pero qué interesante que el sacrificio continuo no identificaba a un pecado en particular, ni tampoco a un pecador en particular. Es decir, la sangre del sacrificio diario resolvía el problema del pecado y no un acto pecaminoso. Trascendía más allá que una ofrenda por un pecado, o por la culpa o por un delito. La ofrenda del continuo, el talmid, estaba solucionando simbólicamente
la situación del pecado, no un acto pecaminoso. Por lo tanto, esto está produciendo un efecto a nivel colectivo. Podríamos nosotros decir que está representando el rescate o el precio del rescate del mundo entero. Conocidos son los textos, por ejemplo, de Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito como un holocausto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí ese versículo está representando la solución de Dios para el pecado. El pecado, el conflicto del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte. Y Cristo está diciendo, o Dios está proveyendo a su único Hijo para que tengamos la vida eterna. ¿Cómo? A través de su sacrificio. Por lo tanto, el continuo es algo colectivo. Y este texto dice: para que todo aquel que en Él cree, es universal. Todo aquel que crea en Cristo Jesús puede obtener la salvación. El otro texto interesante que podríamos revisar, y si usted está allí con su Biblia, le invito a la segunda carta de Corintios, aquel libro que Pablo escribió a la iglesia en Corinto, capítulo 5, versículo 19. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El sacrificio de Cristo es el rescate pagando el precio del pecado, pero también es el acto supremo que Dios tiene para con la humanidad de reconciliarnos en Cristo Jesús. La sangre del sacrificio diario no iba para el santuario, ni la carne era comida por el sacerdote. No era el pago por algún pecado, sino que era el pago por el precio del pecado. Interesante que el resto de los sacrificios de pecados, de culpa y de delitos transferían el pecado de la persona o de los penitentes al altar del incienso, al velo y en general a todo el santuario. Más adelante, en los capítulos posteriores, vamos a ver la necesidad que había de poder limpiar el santuario una vez al año de todos los pecados que estaban registrados a través de la sangre de los sacrificios por los pecados que eran llevados. Pero el continuo, la sangre no era llevada dentro del santuario. ¿Por qué? Porque no era un pago por algún pecado, por algún acto pecaminoso, sino que era el pago por el precio del pecado o la demanda del pecado o la situación o naturaleza pecaminosa. La extensión de otros sacrificios, pecado, culpa, la sangre de estos era individualizada y representaba la transferencia de los pecados al santuario. Interesante cómo vamos viendo aquellas diferencias, vemos similitudes, pero también diferencias entre un y otro sacrificio. Pues bien, con el continuo podemos ver que la salvación, la redención estaba garantizada. Imaginemos que alguien no tenía la oportunidad de ir al tabernáculo, de ir al santuario. Gracias al sacrificio de la mañana y de la tarde, entonces quien no tenía la oportunidad de ir al santuario tenía el perdón garantizado por el sacrificio continuo. Es por eso que muchas personas que tal vez no tenían la oportunidad de ir al santuario, puestos de rodillas, afligían su alma, abrían la ventana de su hogar donde estaban en dirección hacia el templo. Si tú te acuerdas, fue eso lo que Daniel hizo estando en Babilonia, porque era costumbre para ellos cuando estaban lejos del templo o no tenían la oportunidad de ir, entonces ellos recordaban que en la mañana y en la tarde se estaba ofreciendo un sacrificio por la redención y por la liberación de la culpa del pecado. Los israelitas no estaban comprando su salvación, sino siendo salvos por la fe en el Cordero de Dios que iría a ofrecer su vida. Nuevamente hablamos de que los sacrificios son actos de fe.
no era salvación por las obras. Y lo que se ascendía al cielo después del sacrificio es un símbolo de la ascensión de Cristo Jesús después de su muerte. Si Cristo es como si fuera el continuo, entonces cuando fue sacrificado, después de 40 días ascendió a los cielos. Y el cordero cuando era muerto, después era quemado y ascendía ese humo hacia el cielo. Por lo tanto, está hablando de que después de la muerte tiene que haber una ascensión. Y lo más maravilloso de todo, Jesús murió como cumplimiento del sacrificio de la tarde. Cuando nosotros recordamos el registro bíblico que señala que Jesús murió a la hora novena o a la hora nona, encontramos que era el mismo momento cuando el sacerdote debía sacrificar al cordero de la tarde, el continuo, el talmid de la tarde. Queridos amigos, podemos ver rápidamente que una ofrenda muy importante para el santuario terrenal, para el servicio continuo y diario, era aquel cordero sacrificado como un holocausto. Y vemos que Cristo Jesús cumplió cabalmente lo que aquellos corderos estaban prefigurando, estaban queriendo mostrar. Un sacrificio completo, un sacrificio por nuestros pecados, cargando nuestros pecados, no solamente actos pecaminosos, sino que Cristo Jesús vino a morir para solucionar el problema más íntimo, el problema de raíz que es nuestra naturaleza pecaminosa. Y hoy, si tú aceptas el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo, Él instaura su naturaleza y comienza una obra regeneradora en nuestro corazón. Querido amigo, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, estamos aceptando su perdón, pero también su restauración. Él es el Cordero de Dios. Él es aquel Cordero que tal vez no estaba para un acto en particular, sino para solucionar de raíz el problema que tú y yo nosotros tenemos. Toda la humanidad tiene un problema, el veneno del pecado. Y Cristo Jesús es el antídoto. Si Él está en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro organismo, en nuestra mente, entonces nuestra vida comienza en un proceso de regeneración hasta cuando Cristo viene. Yo te quiero invitar para que, si es el deseo de tu corazón, el poder reconocer y aceptar a Cristo como aquel único que es capaz de limpiar y quitar la mancha de nuestro pecado. Si es así tu deseo, te invito a que podamos juntos orar a nuestro Dios. Cariñoso Dios y Padre, en esta hora te damos gracias porque Cristo Jesús es la ofrenda perfecta, quien dio su vida, y está, Señor, la sangre ministrada para que podamos obtener aquel perdón de nuestros pecados. No solamente queremos pedir que perdones nuestros actos pecaminosos, sino que nos ayudes con esta naturaleza para poder asemejarnos cada vez más a ti, para ser restaurados y regenerados, para cuando tú vengas, Señor, ser transformados en el día glorioso. Bendícenos, bendice a nuestros amigos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este tema haya sido de tu agrado y que te ayude a conocer más del infinito amor y misericordia de Dios. Hoy tenemos un material exclusivo para ti. Se trata de la revista de Apocalipsis, una guía de estudio que te ayudará a entender las profecías del tiempo del fin y a prepararte para los últimos eventos de la historia. Puedes obtenerla gratuitamente llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue siempre en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica del Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales.
Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo.